Queremos convertir las siguientes fracciones a decimales y hay dos formas principales de hacerlo. Si podemos ver la fracción y una fracción equivalente con un denominador que es una potencia de 10, como 10, 100 o 1000. Entonces podemos convertirlo a un decimal usando el valor posicional. De lo contrario, trataremos la fracción como un problema de división. Mirando el primer ejemplo, tenemos 3 y 3 vigésimos. Y si reconocemos que si multiplicamos el denominador por 5 tendríamos 100, que es una potencia de 10, nos ahorrará bastante tiempo. Pero, por supuesto, también debemos hacer lo mismo con el numerador para mantener las fracciones equivalentes. Entonces esto es equivalente a 3 y 15 centésimas. Entonces, si conocemos los valores de posición, deberíamos poder escribir esto como un decimal, que sería 3. Y 15 centésimos serían solo el punto 15. Si no reconociéramos esto, lo primero que tendríamos que hacer es reconocer que va a ser algo de 3 puntos y luego convertir los 20 a un decimal realizando la división. Como la barra de fracción representa la división, esta debe ser 3 dividida por 20. Y ahora lo que podemos hacer es poner un punto decimal a la derecha de 3, moverlo hacia arriba a nuestro cociente, y luego agregar ceros a la derecha según sea necesario sin cambiar el valor de 3. Entonces, como en su forma actual no hay 20 en 3, entonces tenemos que agregar un 0 aquí. Y ahora podemos preguntar cuántos años hay en 30. Eso sería 1. 1 por 20 es 20. Restaríamos. Entonces sería 10. Agregue otro 0 y bájelo. Ahora tenemos 100. Ahora queremos saber cuántos años hay en 100, que es 5. 5 por 20 es 100. Y ahora esta diferencia es 0, lo que significa que el decimal termina. Observe cómo la parte decimal aquí es exactamente la que teníamos arriba para el 3.15. Solo debemos tener cuidado de no olvidar el número entero aquí, a la izquierda del punto decimal. Mirando el segundo ejemplo, si no podemos pensar en una manera fácil de convertir el denominador a una potencia de 10, deberíamos ir directamente a la división. 5/16 significa 5 dividido por 16. Así que nuevamente pondremos nuestro punto decimal a la derecha de 5, y lo moveremos hacia arriba a nuestro cociente. Y ahora podemos agregar ceros a la derecha según sea necesario. Entonces, si ponemos un 0 aquí, podemos preguntar cuántos sixteens hay en 50. Eso sería 3. 3 por 16 es 48. Restamos. Esta diferencia sería 2. Agrega otro 0. Derríbalo. Ahora queremos saber cuántos sixteens hay en 20. Eso sería 1. 1 por 16 es 16. Resta. Entonces sería 4. Agrega otro 0. Derríbalo. Y ahora queremos saber cuántos sixteens hay en 40. Eso sería 2. 2 por 16 es 32. Sustraer. Eso es 8. Agregue otro 0 y bájelo. Ahora queremos saber cuántos sixteens hay en 80. Eso es bueno porque hay exactamente 5 sixteens en 80. 5 por 16 es 80. Y ahora cuando restamos la diferencia es 0, lo que significa que el decimal termina, y 5/60 dientes es igual a 0.3125. Y esto podría ser bueno para verificar la calculadora. Solo necesitamos escribir 5 dividido por 16. Y esto sí verifica nuestra respuesta. Es común que cuando un decimal es menor que poner un 0 en el valor posicional de 1. A continuación, veremos dos ejemplos cuando el decimal no termina pero se repite. -25800 AGBA 88C.